¿Listos? Bueno, muchachos, bienvenidos otra vez a los seminarios. El turno es de Nicolás Reyes, ya más o menos todos lo conocen, pero para las personas que no lo conocen, él es colombiano, becario de la UEL, director es David Flores, y hoy va a hablar de evolución de esfenoides. No, de la hipótesis. Entonces, bueno, ahora no quiero parar la pantalla. Bueno, ¿termino? Gracias. No sé por qué no me... Lindo tamaño, ¿no? Sí, esos son de la ¿qué? De la... Ya haber extendido la Ya, son de la Guajira colombiana. Bueno, como les decía Ambrosio, que un poco como... Bueno, no importa. Como les decía Ambrosio, soy becario doctoral de la UEL, bajo la dirección de David Flores, y hoy la charla que voy a dar es sobre evolución del tamaño de la hipófisis en los murciélagos. ¿Esto qué onda? ¿Por qué está como...? Me sale recortada la parte de abajo. Bueno, entrando en materia, la glándula pituitaria o hipófisis es considerada uno de los órganos más importantes del sistema endocrino, ya que vía hormonas afecta o influencia, digamos, un montón de funciones biológicas de los bichos. Desde la ovulación, crecimiento de tejidos en el desarrollo, síntesis de leche, la homeostasis y comportamientos sociales, sexuales y de cuidado parental. Entonces está metida como en todo a través de sus hormonas. Ahora, si bien para el caso del cerebro de los quirópteros existe una gran cantidad de trabajos que han aportado una gran cantidad de información en muchas especies sobre el volumen, los tamaños del cerebro y sus estructuras derechas, y lo han relacionado con un sinnúmero de variables ecológicas e incluso con la evolución de las especies, para el caso de la hipófisis, hasta hace poco nuestros conocimientos se limitaban a trabajos bastante viejos, la mayoría, muy pocos trabajos, en muy pocas especies, y con un enfoque más que todo, digamos, hacia la parte histológica, variación, digamos, en cuanto a la cantidad de presencia de hormonas que son producidas por la hipófisis en fecas de los bichos. Lo más comparativo es así como entre épocas de apareamiento o reproductivas y épocas no reproductivas en una o dos especies. Y bueno, y morfología, digamos, gruesa morfología, pero en histología. Sin embargo, el año pasado, este tipo Badnagar y colaboradores sacan una base de datos grandísima que la titularon como Volumetric Survey of the Hypophysis in 165 especies. Los locos aportan un montón, una base de datos grandísima de volúmenes de la hipófisis y sus componentes para esta cantidad de murciélagos de los dos subórdenes. Buenísimo, hasta ahí. Sin embargo, el manejo de datos de ellos es bastante limitado, pues lo único que hacen son regresiones lineales entre las variables que estudiaron, y básicamente lo que dicen es que hay regresión lineal significativa entre el volumen de la adenohipófisis y la negrohipófisis, entre la hipófisis como tal, como toda, y sus componentes, adenohipófisis y negrohipófisis, contra el body mass, y los mismos secciones que acabo de decir, contra el brain mass. Y sugieren una diferencia significativa entre el volumen de la hipófisis entre machos y hembras, diciendo que las hembras tienen tendencia a tenerla más grande. Sin embargo, no lo evalúan, porque dicen que el N no les da. En algunas especies tienen una sola medida, en otras tienen 7, digamos, 8 es lo máximo que llegan a tener. Sin embargo, yo por lo menos habría, qué sé yo, relativizado el tamaño de la hipófisis respecto al cuerpo para eliminar los tamaños corporales entre especies, y no sé, habría hecho algo estadístico entre machos de toda la especie y hembras de toda la especie. No lo hace. Entonces, bueno, eso sale publicado el año pasado, y desde entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que vale la pena examinar la evolución del tamaño de la hipófisis en alguna de las hipótesis evolutivas recientes, Shirabowski, Amador et al? ¿Valdría la pena? Pues la respuesta es sí, sí vale la pena. O también relacionar los diferentes volúmenes de la hipófisis entre las especies que reporta Badnagar con aspectos ecológicos, fisiológicos, etc. Claro que vale la pena, pero solo hasta este año, cuando vi el curso de cladística con Camilo Mattoni en Córdoba, y cuando vi también en Córdoba métodos evolutivos comparados con Ian Revel, como que tuve los elementos claros para abordar esa pregunta, que desde el año pasado me daba vueltas por ahí. Y bueno, le eché manos a la obra. La adquisición de los datos, bueno, los volúmenes de la hipófisis y el body mass
lo recuperé de 96 especies desde Batnagar. ¿Por qué 96 y no 160 y algo, que es lo que él reporta? Porque varias especies tienen una sola medida por individuo, por especie, y bueno, para hacer intervalos de confianza, que es lo que voy a hacer más adelante, ya lo verán, no me servía. Y también saqué una o dos especies pues que su taxonomía con la que está reportada en Batnagar no era conciliable con la de Amador et al, que es el árbol pues que voy a utilizar, ya más adelante verán eso. La masa testicular la recuperé para 36 especies de Wilkinson y McCracken, Rustin Association, que es single male, multiple female, bueno, así está más o menos, de 27 especies de McCracken y Wilkinson y Hodgkinson. Mating System de 24 especies, monógamos, poligínicos y poliginándricos de las citas que están ahí, McCracken, Wilkinson, Hodgkinson, y Female Promiscuity de 21 especies que son promiscuos y no promiscuos de esas citas. Y por último, dieta, 96 especies, o sea, el total de las especies para que recuperé volumen de hipófisis, obtuve también datos de dieta, no muy complicado la verdad. Animalívoros, fitófagos y omnívoros, de Jones y McLarnon. Bueno, el análisis de los datos. Para mirar el efecto ecológico en las variaciones del volumen de la hipófisis entre la muestra, utilicé, bueno, para relacionarlo con las variables ecológicas, utilicé para las variables discretas, que son la mayoría, una ANCOVA, donde controlé el body mass effect utilizando el body mass como covariante. Y dentro de las variables continuas, que la única es testes más, utilicé los residuales de regresiones lineales que había hecho, tanto de testes más contra body mass, como de hipófisis volumen contra testes body mass. Bueno, para mirar el efecto filogenético en las variaciones de la hipófisis, del volumen de la hipófisis en la muestra, medí o testeé, digamos, ese efecto mediante PICS, Phylogenetic Independent Contrast, en las regresiones lineales que se hicieron entre el volumen de la hipófisis y el body mass. Eso lo hice, bueno, utilizando el árbol de Amador, que es el que siempre utilizo para todas las pruebas filogenéticas, en R. Y además de eso, medí la señal filogenética con el script que reporta Prevosti en el 2010, esto en TNT, y bueno, obviamente eso se hace sobre el mapeo o la reconstrucción de los valores que se hace parsimoniosamente de las variables, que en este caso que utilicé fue la neurohipófisis y la adenohipófisis, sus volúmenes, en el árbol que ya les comenté. Bueno, los resultados. Para la parte del efecto ecológico en las variaciones, encuentro que tanto la hipófisis como un todo, como la adenohipófisis y la neurohipófisis por separado, tienen una regresión lineal significativa, fuerte, bueno, y positiva con el body mass. Asimismo, le pasa a la masa testicular. Bueno, es obvio que un bicho más grande tiene los testículos más grandes y la hipófisis más grande. Es de esperarse. Sin embargo, cuando elimino el efecto del tamaño, es decir, utilizando los residuales, tanto de la hipófisis componentes como del testes más, ya que es la parte, digamos, de la variación volumétrica que no es explicada por el body mass, no hay una relación significativa. Y asimismo, para las variables discretas, Mating System, Rustin Association, todo eso, al utilizar el body mass como covariante, no hay una relación clara entre las variaciones del volumen de la hipófisis entre Mating System, Promiscuity y Rustin Association. Sin embargo, para el caso de la dieta, lo hay. Sí hay una diferencia, digamos, en el ANOVA para la hipófisis como un todo y la neurohipófisis. Bueno, la diferencia en la hipófisis se debe a la diferencia de la neurohipófisis. Y bueno, entonces, bueno, ahí me adentré un poco más y lo que tomé fueron los residuales de las regresiones lineales de esas dos partes, la hipófisis como un todo y la neurohipófisis, y al graficarlo en un gráfico de barras discriminado por los tipos de dietas, acá no se ve porque sale un poco cortado, pero lo que vemos es que los murciélagos animalívoros, que son los del centro, tienen una neurohipófisis más pequeña que los omnívoros y los fitófagos. Bueno, y entonces, si la ecología no me está explicando esas variaciones que hay o esa gran variabilidad que hay entre el volumen de la hipófisis en la muestra, ¿qué me lo puede estar explicando? Entonces empezamos con los análisis filogenéticos. Los PICS, hechos sobre la regresión lineal del volumen de la hipófisis contra el body mass, me muestran que hay un efecto filogenético significativo. Esas son las gráficas halladas en R. Y asimismo, la señal filogenética medida en TNT por el script de Prevosti me muestra que en efecto hay señal filogenética porque los pasos
que hay en el árbol que se hace optimizando son menores que los que se encontraron en 20.000 árboles simulados, pues, al azar. Ahora, al mirar en detalle la optimización hecha en TNT, encuentro que las variaciones, los cambios, los shifts en el volumen de la hipófisis, en el tamaño, a lo largo del árbol, acá tenemos por ejemplo Ginterochiroptera, me recuperan a diferentes niveles varios grupos monofiléticos. Tengo una tendencia al aumento de megadermátide, disminución de rhinolophide y posidéride. Perdón, eso es azul y rojo. Claro, rojo es aumento, azul es disminución. Me disculpan ahí los daltónicos. Tenemos un gigantismo filético para teropódide. Bueno, realmente en esta parte no estoy mostrando la tabla con los, digamos, la cantidad de incrementos filéticos y decrementos filéticos, pero bueno, ahí se ve que hay un gigantismo filético para teropódide. Y ya para el caso de Ginterochiroptera, de Yangochiroptera, tenemos tendencia de molosida a la suba, de vespertilionida a la baja, de balonurida a la baja, y luego filostomide tiene varias tendencias al aumento, y noctilionide tiene tendencia al aumento. Perdón, ¿eso ya es proporcional a la masa total del bicho? No, ¿por qué? Yo creo que en algún momento, bueno ya, ahorita hablamos de eso, si quieres, porque bajé en un momento y te hice esa consulta. Bueno, al mirar dos optimizaciones vemos que me recupera o me soporta más bien varios grupos monofiléticos. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Así como a grandes rasgos, porque bueno, recuerdo que este trabajo es un trabajo que no está terminado aún, son resultados preliminares. Entonces estamos encontrando que la ecología de las especies actuales no es como tal la que me está explicando las variaciones encontradas de volumen, del tamaño de la hipófisis en la muestra. Y ahí me sale un pequeño asunto a tener en cuenta, y bueno, más grande es mejor. Siempre tenemos nosotros la asociación, sobre todo en estructuras cerebrales, que el tamaño mayor quiere decir mejor desempeño. Por ejemplo, el bicho que tiene el bulbo olfatorio es para poder olerte mejor, como diría el lobo. Sin embargo, aunque eso es cierto, digamos, no necesariamente